Pero supongamos ahora que, al contrario, el sujeto no sabe de sí mismo antes de realizar el acto de reflexión. En tal caso, resulta incomprensible cómo el acto de reflexión podría sustituir la diferencia entre sujeto y objeto por una relación de identidad, o por decirlo de otro modo, resulta incomprensible cómo sé que el episodio mental que convierto en mi objeto cuando reflexiono es un episodio mental mío, o cómo sé que esa subjetividad que aparece en el acto de reflexión es precisamente la mía. De manera que o bien la reflexión presupone ya alguna forma pre-reflexiva de autoconciencia, o y por lo tanto su explicación de este fenómeno es una explicación circular, o bien la reflexión no es capaz en absoluto de explicar la autoconciencia. En su interpretación de estos argumentos fichteanos, el fenomenólogo Dan Zahavi señala que el problema fundamental de la teoría de la reflexión estriba en la concepción de la relación del sujeto consigo como una relación de intencionalidad, dado que la intencionalidad es la relación entre la conciencia y los objetos. Es inevitable malinterpretar de entrada el fenómeno de la autoconciencia si se lo describe en estos términos. Las paradojas de la teoría de la reflexión serían simplemente las consecuencias de este error de enfoque, que asimila conceptualmente la autoconciencia a la conciencia de objetos. Ahora bien, para corregir este error al menos cabe optar entre al menos dos alternativas. Por un lado, podríamos renunciar al marco conceptual de la conciencia intencional y de la reflexión, e intentar describir la autoconciencia en términos de una conciencia no intencional y pre-reflexiva. Esta es la vía que escoge la escuela de Heidelberg. En cambio, Tugendhat también rechaza el modelo de la reflexión, pero no rechaza el marco conceptual básico de la conciencia intencional, sino que más bien lo reinterpreta en términos lingüísticos. Toda conciencia intencional es una conciencia proposicional, y la autoconciencia es la conciencia proposicional que de el sujeto se encuentra en un determinado estado psíquico. Ahora bien, es posible que, al mantener el esquema conceptual básico de la intencionalidad, en realidad esta revisión lingüística no logre sustraerse al problema de la circularidad de la teoría clásica de la autoconciencia como reflexión. Esto es lo que debemos examinar a continuación. La teoría de la autoconciencia de Tugendhat se inscribe en un proyecto filosófico más amplio y ambicioso: la fundamentación del giro lingüístico, o la demostración del primado epistemológico del lenguaje sobre la conciencia. Este proyecto se desarrolla sobre todo en las importantes lecciones de introducción a la filosofía analítica del lenguaje, obra en la que Tugendhat defiende la tesis de que no existe una conciencia prelingüística, una referencia prelingüística a objetos. Para Tugendhat, la idea misma de una referencia prelingüística presupone que la operación básica
de la conciencia es la representación en el sentido de tener un objeto conscientemente ante sí, no literalmente como sucede en la percepción visual, sino en el sentido metafórico en que los filósofos de la conciencia hablan de la representación no sensible de estados de cosas o también de la percepción interna del propio sujeto en la autoconciencia. Por más que este concepto de representación sea absolutamente central en el paradigma de la filosofía de la conciencia, en realidad se trata de un concepto insostenible. Tugendhat intenta probar que tener conciencia de un objeto no consiste en que algo se haga presente a la conciencia, sino más bien en referirse a un objeto mediante algún signo lingüístico. No, no nos representamos los objetos, nos referimos a ellos. Así entendida, la conciencia de objetos es inseparable del lenguaje. Para nuestros propósitos no necesitamos analizar en su totalidad la compleja argumentación desarrollada por Tugendhat en las lecciones de 1976. Nos bastará con comprender su teoría de los términos singulares o expresiones que nos permitan referirnos a entidades individuales. En relación con los términos singulares, Tugendhat sostiene una posición que podemos caracterizar como holismo semántico. Solo comprendemos el significado de una de estas expresiones en la medida en que sabemos emplear correctamente otras expresiones de función equivalente. Como veremos, Tugendhat extrae de este holismo semántico importantes consecuencias epistemológicas. Tugendhat rechaza que los nombres propios sean el paradigma de los términos singulares, pese a su aparente trivialidad y a su éxito en la tradición de la filosofía de la conciencia. La concepción de los términos singulares basadas en el modelo de los nombres propios es incorrecta, pues la función de los términos singulares no consiste en representar directamente un objeto o en estar en lugar de un objeto, sino más bien en destacar un objeto de una pluralidad al emplear un término singular. No solo se dice cuál, sino cuál de todos los objetos es precisamente aquel al que nos referimos, esto es, aquel del que predicamos una determinada propiedad. Tugendhat llama especificación a esta función de los términos singulares y extrae de ella consecuencias interesantes, como es la observación de que todo Tugendhat llama especificación a esta función de los términos singulares y extrae de ella consecuencias interesantes, como es la observación de que todo referirse a un objeto en el sentido de especificarlo supone la existencia de otros objetos. La especificación de un objeto no puede llevarse a cabo si no podemos identificar el objeto, distinguiéndolo al mismo tiempo de todos los otros objetos a los que nos referimos. Y es esencial comprender que esta identificación y distinción
solo es posible mediante una combinación de las distintas clases de términos singulares, expresiones de deícticas, nombres propios y descripciones definidas, especialmente las descripciones localizadoras. Existe pues una remisión mutua entre los distintos términos singulares y es esta remisión la que nos permite calificar como holista la teoría del significado de estas expresiones. Si alguien quisiera saber cuál es la montaña más alta y le llevásemos con los ojos vendados ante el Everest o a una cima, le quitásemos entonces la venda y le dijésemos, es esta de aquí, sería muy natural que replicase, pero ¿cuál es la montaña que estoy viendo ahí? Normalmente una pregunta de este tipo se respondería con el nombre de montaña, pero el hecho de que la respuesta, la montaña más alta o bien la montaña que ves ahí delante es el Everest, se admita normalmente como respuesta definitiva. Solo se debe a que se presupone que está claro cuál es la montaña así llamada y con la pregunta de cuál es queremos decir dónde se encuentra, en qué relaciones espaciales se encuentra con otros objetos, con otros datos geográficos. Solo ante una respuesta de este tipo parece absurdo seguir preguntando ¿y cuál es la montaña que está en tal o cual lugar? Si ha de ser una auténtica identificación, la identificación demostrativa presupone por su parte la identificación espacio-temporal no demostrativa. Este ejemplo muestra que más que en los nombres propios o incluso en las expresiones deícticas, la identificación de un objeto mediante términos singulares se basa en su localización espacio-temporal. Referirse a un objeto perceptible significa pues identificarlo mediante su localización en un marco espacio-temporal en el que se inscriben también todos los otros objetos. Pero el ejemplo muestra también algo más importante y es la circunstancia de que los términos singulares remiten constantemente unos a otros. Solo podemos decir que hemos identificado un objeto cuando podemos referirnos a él como el mismo objeto mediante las diferentes clases de términos singulares, nombres propios, expresiones objetiva y subjetivamente localizadoras, deícticos. No hay términos singulares de cualquier tipo que no remitan a términos singulares de otro tipo. Esta remisión de los términos singulares es crucial. Es Tugendhat quien extrae de ella la consecuencia de que no podemos referirnos a objetos si no es mediante signos. No existe pues un contacto directo de los signos con los objetos, no existe algo tal como una referencia no lingüística a los objetos, no existe una capacidad prelingüística o alingüística de mentar o representarse objetos como la que tradicionalmente ha admitido la filosofía de la conciencia. En realidad, esa capacidad inexistente es indisociable de la concepción tradicional de la función de los términos singulares, que se orienta
por los nombres propios. En efecto, si se afirma que estas expresiones están en lugar de los objetos, como si se tratase de etiquetas colocadas sobre ellos, hay que admitir también la posibilidad de referirse a los objetos sin la mediación de esos signos, de esas etiquetas, pues de otro modo no se explicaría cómo podríamos precisamente asociar el signo al objeto al que tenemos que poder referirnos independientemente del signo para poder designarlo, nombrarlo o etiquetarlo. La teoría del signo tradicional, característica de una teoría del signo como representante, el signo representa algo que también podría darse sin el empleo de este o aquel signo precisamente en la representación, pero una concepción más adecuada de los términos similares permite prescindir de esta idea de la representación, de esta idea de la representación prelingüística. En efecto, desde el momento en que interpretamos la función de los términos singulares como una función de especificación, entendiendo por tal función de destacar un objeto de entre una pluralidad, queda rechazada la simple asociación de un signo a un objeto. Para referirnos a un objeto siempre tenemos que referirnos también de algún modo a la pluralidad de los otros objetos, puesto que no podemos llevar a cabo la especificación de un objeto sin distinguirlo de otros. Y esto solo podemos hacerlo si dominamos el sistema completo de términos singulares y somos capaces de referirnos a un mismo objeto mediante expresiones diferentes. Toda pregunta a qué objeto se refiere a encuentra su respuesta en otro signo que es sustituible por a. Que seamos capaces de representarnos o aumentar un objeto significa pues sencillamente esto, que podemos referirnos a ese objeto mediante términos singulares del tipo de distinto tipo. Ahora estamos en condiciones de comprender la principal conclusión de esta investigación de Tugendhat. No hay una referencia a un objeto o a un individuo que esté exenta de signos. El resultado de la investigación de Tugendhat sobre los términos singulares ha de ser aplicable también a la autoconciencia, y de su aplicación espera Tugendhat obtener una alternativa a la teoría de la autoconciencia como reflexión. En efecto, también Tugendhat rechaza el modelo reflexivo, pero no los argumentos de Fichte, retomados luego por la escuela de Heidelberg, que hemos expuesto más arriba, sino por considerar que la noción de reflexión se encuentra lastrada por la ficticia capacidad de representación que caracteriza en general a la filosofía de la conciencia. La noción de reflexión es una metáfora que toma su sentido de la percepción visual, y no existe un terreno enteramente inadecuado, ni disponemos de algo tal como un sentido interno, ni la noción misma de una conciencia intencional dirigida a un objeto tiene un sentido preciso más allá de la percepción visual.
Intenten por una vez mirar dentro de sí mismos. ¿No es también esto una metáfora inadecuada, como si pudiéramos reorientar también hacia adentro nuestra mirada que está dirigida hacia afuera en un así llamado acto de reflexión? Dirán ustedes que se comprende en qué sentido la conciencia de algo es un estar dirigido. Quizás nos acerquemos más a la cuestión si pensamos en la mirada que está dirigida a algo. Esto tiene sentido y cuando miro algo tengo conciencia de ello, pero que hablemos aquí a propósito de la percepción visual de un estar dirigido se debe simplemente al carácter espacial de la percepción, al hecho de que está dirigida espacialmente desde un punto de vista. Si eliminamos lo espacial de este estar dirigido, tampoco queda nada del estar dirigido. La alternativa de Tugendhat que propone al modelo reflexivo de una conciencia intencionalmente dirigida hacia sí misma extiende la descripción de la autoconciencia al modelo del saber lingüístico de los estados de cosas externos. Y esto implica que la autoconciencia es una forma de saber proposicional y que su estructura reproduce, si bien con importantes, si bien con importantes diferencias, la estructura general S es P de toda proposición enunciativa. En efecto, si para comprender la conciencia analizamos las expresiones lingüísticas comunes, descubrimos que el objeto de toda conciencia intencional es una proposición o un estado de cosas. Cuando consideramos relaciones de conciencia tales como desear, mentar, saber, tener la intención de hacer, temer, etc., constatamos que su objeto gramatical no es nunca expresión que designa a un objeto común, un objeto espacio-temporal, sino que su objeto gramatical es siempre una proposición nominalizada. No se puede desear saber, etc. Objetos espaciotemporales cuando se desea, etc. Siempre se desea que algo sea el caso. Los objetos de la conciencia intencional no son entes espaciotemporales, sino estados de cosas o proposiciones. Toda conciencia intencional en general es proposicional, o por decirlo de otro modo, la conciencia intencional no es conciencia de X, sino conciencia de que P. Si aplicamos este modelo a la autoconciencia, tendremos que admitir que también aquí se trata de un saber proposicional, un saber de estados de cosas, concretamente el saber de que me encuentro en un determinado estado mental o en un estado phi, por emplear una terminología que escoge el propio Tugendhat. Y al igual que sucede con el saber cerca de estados de cosas intramundanos, también el saber en el que se consiste de la autoconciencia puede expresarse en enunciados del tipo yo sé que S es P, con la importante salvedad de que P corresponde a predicados phi y
S designa el sujeto que en cada caso emite el enunciado. De acuerdo a Tugendhat, las semejanzas estructurales entre el saber de estados de cosas intramundanos y el saber de sí entre las proposiciones enunciativas en tercera y en primera persona pueden reconocerse tanto en el holismo semántico que afecta al sujeto gramatical de las proposiciones fi como en la función de caracterización que, al igual que cualquier predicado en cualquier persona gramatical, cumplen los predicados fi en la primera persona. Veámoslo con más detalle. La estrategia de Tugendhat para desembarazarse del modelo tradicional de la autoconciencia como percepción interior del yo o de sus estados mentales consiste en atenerse metodológicamente a un análisis del significado de la palabra yo. Desde esta perspectiva metodológica, lo primero que podemos afirmar acerca de la expresión yo es que se trata de un pronombre personal y que como tal pertenece junto con los demostrativos o algunos adverbios de tiempo y lugar como aquí y ahora a la categoría de las expresiones deícticas cuyo significado depende del contexto en el que se emplean. El pronombre yo es la expresión con la que el hablante se designa a sí mismo como el sujeto de la proposición en la que se atribuye un predicado. Y tal como sucede con todas las expresiones deícticas y con todos los términos singulares, el pronombre yo forma un grupo con otras expresiones que de tal modo que en el significado, es decir, las reglas de uso de cada una de ellas, depende sistemáticamente del significado de las demás. Por ejemplo, el adverbio aquí puede ser sustituido por allí si se designa el mismo lugar desde otro sitio, mientras que desde este lugar que llamamos aquí, todos los lugares se designan como allí, pues bien esta referencia sistemática de unas a otras expresiones se reproduce en el caso de los pronombres personales. El empleo de la expresión yo presupone en el hablante el conocimiento de unas reglas de uso de que las expresiones tú y él, etcétera. El empleo correcto del pronombre yo implica pues la existencia de una pluralidad de hablantes, así como la comprensión de que la persona que se refiere a sí misma mediante el pronombre yo es la misma que otros designan con los pronombres tú o él, es decir, la comprensión de que los hablantes pueden referirse mutuamente los unos a los otros. El holismo semántico de los términos singulares se aplica también a los pronombres personales. La semejanza estructural entre las proposiciones referidas a estados de cosas intramundanos y las proposiciones fi se reconoce también en los predicados. Tugendhat propone atribuir a estas expresiones la función de caracterizar al sujeto de la proposición. Una expresión predicativa como rojo no designa o representa algo, una propiedad universal, sino que su función consiste en clasificar el objeto y distinguirlo de otros.
Y lo que es más importante, al igual que sucede con los predicados referidos a propiedades físicas, los predicados fi caracterizan su objeto manteniendo exactamente el mismo sentido en primera persona y en tercera persona. Tugendhat se apoya en Strawson para afirmar un principio de simetría veritativa entre las proposiciones expresadas en primera persona y las proposiciones en tercera persona. Este principio es trivial cuando nos referimos a propiedades físicas, pero se vuelve más interesante si se aplica también, como hacen Strawson y Tugendhat, a los predicados y proposiciones fi. En su obra Individuos, Strawson sostiene que sólo es posible adscribirse a estados de conciencia a sí mismo en la medida en que los adscribimos exactamente en el mismo sentido a otras personas. Y Tugendhat adopta el mismo principio relacionándolo con la pluralidad de hablantes, que es condición de posibilidad del empleo del pronombre yo. Hemos visto que la aclaración y con ello el significado de la palabra yo implica que quien dice yo sabe que otras personas pueden referirse con él o con este hombre a ese al que él se refiere con yo. Pues bien, esto tiene consecuencias para las proposiciones fi, pues cuando un predicado conviene a una entidad, simplemente le conviene y da igual con qué término singular es designado. Esta es la llamada ley de Leibniz, que se funda en el significado de si A igual B, entonces todo predicado que convenga a A conviene también a B. Y para las proposiciones fi, de aquí se sigue lo siguiente. La proposición yo, fi, pronunciada por mí, es verdadera exactamente cuando es verdadera la proposición el, fi. Cuando es pronunciada por alguien distinto de mí y que se refiere a mí cuando dice él. De acuerdo con este principio, significan exactamente lo mismo. El predicado de una proposición fi en la primera y en tercera persona, por ejemplo, estoy angustiado y él está angustiado. A favor de esta identidad de significado habla también el análisis del modo en que aprendemos el significado de los predicados mentales que Tugendhat toma de Wittgenstein, tal como muestran las investigaciones filosóficas, especialmente en los pasajes en los que Wittgenstein critica la posibilidad de un lenguaje privado, el aprendizaje de los términos referidos a lo mental, incluido el aprendizaje de uso en primera persona, presupone la comprensión de su significado en tercera persona. Wittgenstein insiste en que los niños no aprenden el significado de los términos mentales por introspección, sino sustituyendo la expresión natural de ciertas vivencias por su expresión verbal convencional o simbólica. Cuando un niño siente dolor y llora, podemos interpretar que el llanto es la expresión natural del dolor.
Posteriormente, los niños aprenden a sustituir esa expresión natural por por la expresión verbal, como es la proposición me duele, de tal manera que las palabras se concentran en la expresión primitiva natural de la sensación y se pone en su lugar. Esta expresión verbal no describe una sensación privada, sino que simplemente sustituye a una conducta no verbal, el llanto. Y así como no decimos que el llanto describe una sensación privada, tampoco podemos decir que lo haga la proposición me duele. De este modo rechaza Wittgenstein la hipótesis de que los términos mentales obtengan su significado o mediante actos de ostentación referidos a los episodios mentales del hablante, pero si rechazamos la introspección o la percepción interna como fuente de nuestro conocimiento de significado de los predicados fi, parece que ya solo podemos recurrir a la observación, a la percepción externa de la conducta propia y ajena para explicar a otros y aprender nosotros mismos el significado de estos términos. Y de hecho, Wittgenstein afirma que si lo mental no se inscribiera en un juego del lenguaje compartido intersubjetivamente, que incluye determinadas conductas públicamente observables y sus expresiones correspondientes, no sería posible en absoluto aprender el significado de las expresiones referidas a lo mental. ¿Cómo sería si los hombres no manifestasen su dolor, no gimiesen, no contrajesen el rostro, etcétera? Entonces, no se le podría enseñar a un niño el uso de la expresión dolor de muelas. Ahora bien, significa todo esto que no existe ninguna diferencia entre el conocimiento de un estado de cosas intramundano y la conciencia de encontrarse en un determinado estado mental, como la que se expresa en una proposición del tipo yo sé que yo fui. Ciertamente no. Las diferencias entre la expresión lingüística de nuestro saber de estados de cosas y la de nuestro saber de nuestros propios estados mentales son tan importantes como sus semejanzas estructurales. Y a decir verdad, la plausibilidad de la teoría de Tugendhat depende de si son más relevantes las semejanzas o las diferencias. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo. Tugendhat no pasa por alto dos diferencias muy destacadas. Pausamos.